Hola, hola tejedoras, bienvenidas aquí a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy, mis amores, les traigo una hermosa manualidad, una muy linda creación. Vamos a estar elaborando hermosos claveles en cualquier tono. ¿Listo? Materiales para utilizar. Voy a estar utilizando esta lana rosada y verde. También voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros y 2.5. Voy a estar utilizando dos ganchos, mi tijera y silicona. Listo, puede ser fría, puede ser caliente, como ustedes quieran. Y aquí les tengo la muestra de los hermosos claveles que vamos a estar elaborando para el día de hoy. Por supuesto, no nos puede faltar nuestro palito de pinchos, o si no, igualmente pueden utilizar alambre dulce. Entonces, sin más preámbulos, mis amores, iniciemos con el paso a paso. Iniciemos elaborando nuestra flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Aseguramos nuestro anillo y voy a levantar dos cadenas. Aquí vamos. Lazada y punto medio alto. 1. Vamos a estar realizando un total de 12 medios puntos altos. ¿Listo? Recuerden que las cadenas nos cuentan como un medio punto. Llevo 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos. 8, 9, 10, 11 y 12. Ajustamos y voy a cerrar en la segunda cadenita de los dos con las que inicié con punto deslizado. ¿Listo? Ahora lo que vamos a realizar es 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer un punto alto sobre cada medio punto anterior. Debo tener un total de 12 puntos altos y vamos a repetir dos vueltas de 12 puntos altos, es decir, termino esta vuelta, cierro aquí, inicio otra vuelta con 12 puntos altos. Bueno, entonces vamos así: 12 medios puntos, 12 puntos altos y 12 puntos altos, dos hileras de 12 puntos altos y una de medios puntos. Ahora aquí vamos a levantar nuevamente 3 cadenas y en el mismo espacio de donde salen las 3 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, para un total de 3 puntos altos. En el siguiente punto realizo 3 puntos altos y me voy a ir trabajando esta vuelta 3 puntos altos en cada punto. Y aquí iniciamos con la vuelta de los aumentos. 1, 2 y 3. Voy al siguiente. 1, 2 y 3. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Terminamos la vuelta cerrando con punto deslizado en el tercer punto. Y ahí mismo 3 puntos altos y en ese mismo punto vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta anterior. 2 puntos altos y las 3 cadenas me contarían como 3 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente punto 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente punto y nuevamente 3 puntos altos. Y así continuamos toda la vuelta, nuevamente repitiendo 3 puntos altos en cada punto anterior. 1, 2 y 3. Invitando a las chicas que nos acompañan por primera vez a que se suscriban a mi canal,
activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que suba un nuevo tutorial. Entonces vamos a continuar toda la vuelta tejiendo 3 puntos altos en un mismo espacio. Bueno, una vez terminada la vuelta cerramos con punto deslizado y vamos con la última vuelta de nuestra flor. Vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy al siguiente punto y voy a cerrar con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y voy a cerrar en el siguiente punto con punto bajo. Nuevamente 2, 3, 4 y en el siguiente punto cierro con punto bajo. 1, 2, 3, 4 y cerramos con punto bajo. 1, 2, 3, 4 y cerramos con punto bajo, sin saltarnos puntos. ¿Listo? Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas y cierro en el siguiente punto con punto bajo. Bueno, una vez terminada nuestra flor nos va a quedar así. Miren, esta es la parte de nuestra flor. Ahora vamos a tejer lo que sería la partecita esta verde que tengo aquí y vamos a hacerla, la voy a trabajar en este coral doble hebra. Voy a utilizar el gancho número 2. Vamos a hacer un anillo mágico. Si la quieres trabajar en el mismo material, lana, pues igual puedes hacerlo. Pero a mí me gusta como queda más en este coral. Voy a levantar, una cadenita y voy a hacer un total de 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y así tenemos 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo y nos vamos aquí al segundo punto de la cadenita. Aquí en la primera cadenita que hicimos para levantar, ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer un punto alto ahí mismo donde levanté las 3 cadenas. Y ahora voy a trabajar 2 puntos altos en cada punto anterior para un total de 12 puntos altos. En el mismo espacio, 2 puntos. Seguimos trabajando hasta tener 12 puntos altos. Cerramos en la tercera cadenita, 1, 2 y 3, punto deslizado. Ahora vamos a repetir 2 vueltas más de 12 puntos. Entonces un punto en cada punto anterior hasta terminar toda la vuelta. Un punto en cada punto anterior. Por 12 puntos, 2 vueltas más. 1, 2, nos quedarían 3 vueltas de puntos altos. Y es así, chicas, como nos ha de quedar. Cortamos hebra al cerrar y esa colita la introducimos hacia adentro. O si quieren cortar ya es opcional. ¿Listo? Ahora vamos a elaborar con el mismo material lo que sería nuestra hojita. Vamos a hacer un total de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Me voy a devolver 1, 2 y en la tercera voy a hacer un punto bajo. En la que sigue voy a hacer punto bajo. En la que sigue voy a hacer un medio punto alto. La que sigue repito medio punto alto. En las 3 siguientes voy a hacer
un punto alto en cada punto. Entonces tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Ahora voy a volver a repetir lo mismo del inicio. Un medio punto, un segundo medio punto en el siguiente y en el último un punto bajo. Repito, en el último un punto bajo. Entonces, una cadena y paso del otro lado. Y un punto bajo. En la siguiente, punto bajo. En los dos siguientes son medio punto y medio punto. En los tres siguientes, 3 puntos altos. 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3. Un medio punto alto en el que sigue, nuevamente medio punto alto y en el último un punto bajo. Cortamos hebra y aquí donde hice donde cerré las 3 cadenitas, voy a pasar la hebra hacia atrás y voy a cerrar aquí. Ya luego cortamos la hebra y ocultamos. Y así me va a quedar la hojita. Las hojitas podemos hacer, chicas, la cantidad de hojitas que ustedes quieran colocar. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a armar lo que sería nuestra flor. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestro palito, vamos a introducir esta parte, que es la parte baja de nuestra flor. Luego introducimos la flor aquí. Una vez dentro, lo que voy a hacer es cortar la punta y con mi silicón caliente voy a colocar aquí en la punta del palito. ¿Ven? Así. Y la voy a pegar aquí. A partir de la tercera vuelta, ahí, ¿lo ven? Ahí voy a ajustar para que pegue bien. Ahí donde finaliza la tercera vuelta, 1, 2 y 3, ahí debe pegar. Hacemos presión para que pegue bien. Voy a tomar una hebrita del mismo color y voy a amarrar aquí. Ahí donde termina de pegar el palito, allí ajusto bien para que quede bien cerradito, bien ajustadito y corto. Ahí está. Colocamos un poquito de silicón y ahora voy a colocar silicón aquí abajo. Pueden trabajar con cualquier tipo de silicón, frío o caliente. Así, vamos a ir colocando silicón y luego vamos a introducirlo aquí. Con mucho cuidado de no irnos a quemar si vas a utilizar la silicona caliente. Ahí vamos a ir subiendo hasta que quede pegadito a la parte de arriba. Bueno, miren, debe quedar pegadita ahí a la primera vuelta donde empiezan los aumentos. Ahí debe quedar. Listo, y es así como nos va a ir quedando. Miren qué bonita queda. Ahora vamos a forrar lo que sería nuestro palito. Entonces, con silicón caliente voy a colocar un poquito aquí en la punta, en el pegue. Y con mi hebra de hilo, sea la que estés utilizando, si es lana o cualquiera que tengas a la mano. Por ejemplo, esta que tengo acá es con
lana y este es hilo coral. Entonces mira, vamos a ir así, sin que nos quede en espacio, bien forradita, que quede tupidita. ¿Listo? Hasta terminarla, la parte de abajo, para tener todo el palito forradito. Al finalizar, chicas, sellamos aquí abajo con un poco de silicona para evitar que se nos vaya a soltar. ¿Listo? Vamos a cortar la hebra. Y listo. Entonces ya aquí lo tengo todo forradito. ¿Ven? Ahora, aquí en la parte de arriba, ya ustedes deciden la distancia en la cual quieren colocar sus hojitas. A mí pues me gustan muy pequeñitas, que se ven más curiosas. Y aquí. ¿Ven? Así. Y es así como queda nuestro hermoso clavel. Miren. Por aquí tengo el otro. Queda muy bonito, chicas. Entonces, no siendo más, espero que les haya gustado nuestro tutorial de hoy, que lo puedan realizar, que se animen a hacerlo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario. Cualquier duda que tenga, pues puedes dejarla en los comentarios y te estaré respondiendo. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo tutorial.